Hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque nuevamente nos permite llegar a este día para tener nuestro culto de estudio. Y hermanos, que en todo momento dejemos nuestra vida en las manos de Dios para que Él nos siga moldeando. Vamos a iniciar nuestro estudio, nuestro culto de estudio en este 6 de agosto de 2020. Y vamos a comenzar con una oración. Vamos a orar. Oh Dios, pareciera que los días han pasado, están pasando simplemente. Sin embargo, Señor, tú cada día nos has cuidado, has intervenido en cada vida, en cada familia y en medio de nuestro mundo. Tú eres el que traes paz a los corazones intranquilos. Señor, tú eres el que traes también la alegría en medio de aquellos que se encuentran tristes. Eres el que trae, Señor, también la esperanza a quien se siente desanimado. Señor, eres tú el que has traído la paz a ese corazón, a esos corazones que muchas veces están afligidos y desconsolados. Señor, en este momento reconocemos tu inmensa bondad para con cada uno de nosotros. Señor, hay ocasiones, y tú sabes perfectamente cómo nos sentimos, cada uno de nosotros, en los cuales, Señor, muchas veces solo vemos los problemas en nosotros y a nuestro alrededor, Señor. Y Padre bendito, gracias porque nos comprendes, porque, Señor, sabes lo que experimentamos. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, nos impulses para que podamos ver las cosas como tú quieres que veamos en medio de cada situación, cada necesidad que viene a nuestra vida. Y aprendamos, Señor, a enfrentar todo y de esta manera saber vivir cada día como tú quieres que nosotros lo hagamos. Señor, en esta hora, al estudiar de tu palabra, te rogamos que nos ayudes a percibir tu voz a través de tu palabra, Señor, a poner atención y levantar nuestra mirada hacia ti, Señor, para que así también tú levantes nuestra vida y nos lleves por ese camino de la verdad. Señor, nos ponemos en tus manos en este tiempo de estudio para que tú, Señor, nos sigas transformando. Te lo rogamos todo humildemente en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a cantar el himno Dios está aquí. Ustedes lo tienen ahí en su pantalla. Vamos a cantar este himno. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto
puede oír. Hermanos, es el momento ahora de pasar al estudio y les voy a pedir que tengan su Biblia a la mano. Vamos a ir reflexionando en la palabra de nuestro Dios en este capítulo 20 del Evangelio de Juan. Hermanos, que hoy nos corresponde estudiar este capítulo 20. Ya estamos próximos a terminar este estudio de Juan. Así es que, hermanos, ya hemos orado. Ahora entonces vamos a ir analizando las diferentes secciones que correspondan. Y primeramente vamos a leer del capítulo 20, versículos del 1 al 10, esta porción. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Cuando corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Bien, hermanos, pues aquí podemos ver algo que nos refiere este pasaje sobre el gran amor de esta mujer, María Magdalena. Y algunos han dicho que es posible que no haya alguien más que tuviera ese amor tan grande hacia Jesús que María Magdalena. Jesús, él había hecho algo muy importante por ella que nadie más hubiera podido hacer y que también ella no podía olvidar y dejar de lado tan fácilmente. La tradición nos ha dado por seguro que María Magdalena era una mujer pecadora a la que Jesús había perdonado y también la había limpiado. María Magdalena pues relata que en los evangelios que había pecado mucho y pues también nos hace ver que ella amaba mucho. El amor era todo lo que ella en ese momento podía llevar a la tumba donde estaba su maestro. Y bueno, se dice que era costumbre que en Palestina las personas visitaran a sus seres queridos después de 3 días de que se había enterrado. Pues se creía que el espíritu de la persona pues todavía andaba en algún lugar cercano durante esos 3 días. Esto ya lo veíamos también cuando hablábamos de Lázaro. Y que bueno, después de esos 3 días ya el cuerpo, ya se alejaba ese espíritu, su espíritu del cuerpo y ya era imposible tener algún acercamiento con algo todavía de la persona. Y pues el cuerpo también empezaba a entrar en una descomposición y ya era irreconocible. Y bueno, los amigos de Jesús pues no pudieron ir a la tumba el sábado porque pues esto implicaría violentar el día de reposo y bueno, pues no lo pudieron hacer así. Pero se nos habla de que el primer día de la semana, para nosotros lo que es hoy el domingo,
pues lo primero que hizo esta mujer, María Magdalena, fue dirigirse a la tumba de su maestro. Y esto es una muestra de ese aprecio. La palabra que se usa aquí para mañana, o dice ahí fue de mañana, es esta palabra mañana es en griego proi, que designaba la última de las vigilias de la noche, la cuarta vigilia. Recuerden que se dividía en 4 vigilias y en esta parte, esta vigilia estaba entre las 3 y 6 de la madrugada, ¿sí? Y así es que pues todavía estaba oscuro cuando María tuvo que llegar a la tumba. Pero ella no podía pues seguir esperando que amaneciera, sino aún todavía a oscuras, ella fue a acercarse de alguna manera pensando en tener un acercamiento con su maestro. Y bueno, cuando llegó a la tumba, pues se quedó asombrada, al mismo tiempo aterrada, porque la tumba estaba abierta. Y las tumbas en la antigüedad pues no solían tener unas puertas, ¿no? No era como en nuestros tiempos. En la entrada había una especie de canal en el suelo en el cual se rodaba, se deslizaba una piedra circular, y de esta manera se sellaba, se cerraba la entrada de la tumba. Además, el Evangelio de Mateo nos dice que las autoridades habían sellado esta piedra para asegurarse de que nadie la moviera. Esto ahí está en Mateo capítulo 27, versículo 66. O sea, estaba bien asegurado para que nadie pudiera mover esa piedra, esa roca. Y bueno, María pues naturalmente se quedó perturbada al ver que esa piedra estaba removida y que su maestro ya no estaba ahí donde debería de estar. Y aquí probablemente lo que ella pudo haber pensado son 2 cosas. Una de ellas pudiera haber sido que pues pensó que los judíos se habían llevado el cuerpo de Jesús, pues tal vez porque estaban insatisfechos de que hubiera muerto en una cruz y estaban buscando todavía más, pues tenían más odio, y entonces lo que querían hacer era profanar la tumba de Jesús y llevarse el cadáver, ¿sí? Y también pues pudo haber pensado, porque ya en aquellos tiempos había gente pues media macabra que se dedicaba a robar las tumbas y a robar lo que de las prendas que tenía el difunto. Y bueno, pues posiblemente estas 2 cosas se le cruzaron por la mente a María de lo que pudo haber sucedido en ese momento al encontrar que ya no estaba Jesús, su maestro, en el lugar donde lo habían puesto. Era una situación que María no podía pues resistir sola, ¿sí? Así es que ella volvió a la ciudad a buscar a los discípulos, y se nos menciona aquí en el Evangelio que busca en específico a Pedro y al discípulo amado. Esto es muy importante que tengamos en cuenta, porque después vamos a ver a Felipe que en lugar de buscar estar junto con los discípulos, está separado de ellos. Así es que María pues lo que hace es buscar a los discípulos y va directamente, como ya dije, a Pedro y al discípulo amado. Y bueno, aquí notamos, ¿verdad? Esto se resalta aquí, que pues Pedro seguía siendo considerado como el líder de los discípulos. Pues aunque él había negado a Jesús y pues
Esto sin duda pues se pudo conocer por los demás, se pudo difundir y muchos estaban enterados de eso. Sin embargo, para María y yo creo para varios de los discípulos, Pedro seguía ocupando el lugar de liderazgo dentro de este grupo. Y bueno, pues solemos hablar de la debilidad, de la inestabilidad de Pedro, pero también aquí notamos que él tenía algo que le sobresalía, que hacía que pues tuviera un liderazgo dentro de este grupo y que pues a pesar de que tuvo sus fallas, a pesar de que había negado a Jesús, los demás lo seguían considerando como el que estaba al frente de estos discípulos. Y bueno, su momento de debilidad no debe impedirnos ver también su fuerza moral, lo bueno que había en Pedro. A veces esto nos llega a pasar por los errores de alguien, solo nos quedamos con los errores y no vemos también las cualidades que tiene una persona. Bien, bueno, pues así que María Magdalena fue a Pedro y al discípulo amado, el que Jesús amaba, dice, y pues les dijo inmediatamente lo que estaba sucediendo. Y ellos inmediatamente dice que van a la tumba, que fueron entonces corriendo. Y ahí se nos destaca algo curioso, pero que tiene un significado muy importante, ¿sí? Se dice que el discípulo amado, pues, corrió más, se dejó atrás a su compañero, a Pedro. Y cuando llegan a la tumba, el discípulo amado no entra totalmente, sino que desde fuera observa cómo está la tumba, pero después llega Pedro y que pues por una naturaleza impulsiva que siempre tenía, pues inmediatamente entra, ¿sí? Y bueno, Pedro solo se sorprendió de que la tumba estuviera vacía, pero algo empezó a ocurrir en la mente del discípulo amado, ¿sí? Si alguien tal vez se preguntaba si alguien se hubiera llevado el cuerpo, pues también se hubiera llevado toda la ropa, todo esta vestimenta que se ponía al difunto. ¿Y por qué dejaron todo esto ahí? No tocaron nada de esto. Entonces otra cosa también vino a su mente al ver que los lienzos, las telas estaban ahí como si Jesús simplemente hubiera desaparecido. Estaban colocados, dice ahí, de una forma como quedaron o fueron puestas originalmente con sus dobleces originales. Así es que, vuelvo a repetir, tal pareciera que empieza a ver que Jesús no se lo llevaron, sino simplemente fue levantado. Estaban ahí esta pieza de cosas que ponían en la cabeza de Jesús y ahí estaba, dice ahí el relato. Esto nos quiere decir que las ropas fúnebres que se habían colocado, pues no se le quitaron al cadáver, seguían colocadas ahí en ese mismo lugar. Y bueno, todo eso penetró en la mente del discípulo amado y se dio cuenta de que Jesús había resucitado. Y entonces dice ahí el Evangelio que él creyó. Y bueno, aquí también se nos dice que él creyó no por lo que se había dicho de las Escrituras, no fue lo que lo convenció, sino que lo convenció fue ver la tumba y ver todo esto que estaba aconteciendo, y eso hace que él entonces crea y se le abran los ojos
a la fe, tenga fe en su corazón. Y aquí es importante hablar del el papel del amor en toda esta sección de este capítulo, porque ya hemos hablado, María Magdalena, pues era alguien que amaba a Jesús y lo mostró a través de todo esto de ir a la tumba y de manifestar su gran amor. Y también fue el discípulo al que Jesús amaba y el que también él amaba a Jesús de una forma muy especial. Los primeros en llegar a ser testigos de la resurrección. Y esa será siempre la mayor gloria del discípulo amado. Fue el primero en darse cuenta y en creer en la resurrección. El amor, podemos decir aquí, el amor es lo que abre los ojos para ver todas las señales y de esta manera la mente entienda que todo eso nos lleva a creer. El amor puede captar todas esas verdades cuando a veces nuestro intelecto no está seguro, anda a tientas. Bueno, el amor puede hacernos que nos demos cuenta del sentido del porqué de todas las cosas, cuando muchas veces nuestra razón no le encuentra sentido. El amor es lo que nos ayuda entonces y sentir ese amor de Dios y también amar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. No podemos entender a Jesús ni ayudar a otros a entender si no sentimos su amor y si no le amamos con todo nuestro corazón. Si es que, hermanos, pues ahí tenemos esta lección muy importante, sentir el amor de Dios y amar de todo corazón a nuestro Señor Jesucristo. Pasamos a la siguiente parte, versículos del 11 al 18. Dice así: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: ¿por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto? Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Bien, pues a María correspondió esta pues gran gloria de haber sido la primera persona que vio a Jesús resucitado. ¿Sí? Toda esta historia está salpicada de referencia en cuanto a su amor. Había vuelto a la tumba, había llevado la noticia a Pedro y a Juan de que la tumba estaba abierta y sin embargo regresan nuevamente y pues en este trayecto ella se queda atrás, tal vez los discípulos regresan por otro camino, así es que ella nuevamente llega ante la tumba y pues todo al ver esto le causa esta situación, esta tristeza. El caso es que aquí nos la encontramos otra vez
a la entrada de la tumba, ¿sí? Está ahí a la entrada de la tumba y dice que estaba pues desconsolada, llorando, y pues no hay que buscar razones complicadas para explicar el por qué ella no podía reconocer a Jesús. Y bueno, lo más sencillo que podríamos ver es que pues no lo veía porque pues sus ojos estaban llenos de lágrimas. Se da esta conversación que se tiene considerando María que es el hortelano, pero que en realidad es Jesús. Y bueno, le dice, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. No le dice a quién se refería, ella daba por sentado que sabía que se trataba de Jesús, pues porque pues todo su mundo estaba girando en torno a su maestro. Y detalla ahí que dice, dime dónde lo has llevado para que yo vaya y me lo lleve, ¿sí? Aquí la pregunta es, ¿cómo le iba a hacer esta mujer si estaba sola para llevarse a Jesús? Pero pues aquí vemos que ella ni siquiera se había planteado ese problema y lo único que anhelaba era poder llorar ante el cuerpo muerto de su maestro por ese gran amor que ella tenía. Y bueno, tan pronto como le contestó Jesús, que ella consideraba que era el hortelano, ahí es donde podemos notar esta situación. Ella piensa que es alguien más, pero en realidad es Jesús. Y esto pasa muchas veces, no nos damos cuenta de que es Jesús el que nos está hablando y a veces nosotros estamos pensando en otras cosas. Así es que muy probablemente, bueno, ella se da la vuelta hacia la tumba y entonces ve a Jesús en ese momento. Entonces, pues ya no le hicieron falta más que esas palabras, ¿verdad? María. Y aquí el nombre, que le dijera el nombre, esto le hizo entonces ver que era su maestro, ¿sí? Y ella respondió con la palabra que dice ahí, Raboni, que significa en arameo, más bien que es en arameo, Raboni, y en griego rabí, que es maestro. Y bueno, esto entonces le hace que ella identifique a Jesús que está delante de ella. Bueno, las siguientes pueden haber sido las razones por las que María no reconoció a Jesús en un principio. Y bueno, primeramente, pues no nos damos cuenta hasta qué punto la resurrección fue una sorpresa gloriosa, pero totalmente inesperada para los discípulos de Jesús. Es verdad que Él les había anunciado varias veces, pero ellos no lo habían comprendido en totalidad, en su totalidad. Aunque nos extrañe, Jesús era la última persona que creían con la cual se podían encontrar en ese momento, ¿sí? En segundo lugar, a María, pues las lágrimas no le permitieron conocerle, le cegaron los ojos para que de esa manera no pudieran ver, ¿sí? Y lo que se siente muchas veces cuando hay soledad, cuando hay tristeza, pues muchas veces todo eso solo nos hace ver o podemos ver el dolor, y es algo pues que es natural en nuestra condición humana. Y sin embargo, pues no debemos dejar que las lágrimas, que el dolor nos ciegue y nos impida ver que Jesús está cerca de nosotros. Y bueno, lágrimas y dolor siempre vamos a tener en nuestra vida, ¿sí? Pero tenemos que aprender a ver a través de ellas que Jesús, el Jesús resucitado, camina a nuestro lado. En tercer lugar, podemos decir también que no pudo reconocer a Jesús
porque no hacía más que mirar a otro lado. No podía apartar los ojos de la tumba y de esta manera estaba dando la espalda a Jesús. Estaba fijándose más en poniendo atención en otra cosa. Y eso nos sucede también a nosotros a menudo. Nuestros ojos muchas veces están fijos en otras cosas, fijos en la desilusión, fijos en el problema, estamos solo mirando la necesidad, mirando la dificultad, y tenemos que voltear para ver que Jesús está al lado nuestro y que está socorriéndonos y que está ayudándonos. Cuando viene la aflicción, no debemos dejar que las lágrimas nos cieguen para ver la gloria de Dios. Ni tampoco debemos de fijar nuestros ojos en la tumba, como lo estaba haciendo María Magdalena, y olvidarnos de las promesas de Dios, de su consuelo que Él envía. Se cuenta que en un funeral que sucedió, donde había personas que pues hacían su culto funeral de una manera por pura formalidad, es decir, no eran cristianos verdaderos, tenían una fe bien cimentada, tenían un poco de contacto con la iglesia. Y se dice que cuando pues terminó el funeral, el culto funeral, una joven miró a la tumba y dijo con voz quebrantada: "Adiós, Padre". Y la palabra Dios, para los que no creen en Jesucristo, es el final de todo. Pero para nosotros que tenemos la fe y debemos de tener la fe bien cimentada en nuestro Señor Jesucristo, cuando decimos adiós, esto quiere decir hasta pronto. Porque Cristo triunfó sobre la muerte, ahora no tenemos ningún temor y tenemos esa esperanza en la vida eterna. Cuando se ha comentado acerca de esta situación aquí en el Evangelio, de cómo María reconoce a Jesús, Jesús le dice a María, y esto es algo inquietante, ¿verdad? Le dice: "No me toques, porque todavía no he ascendido al Padre". Y unos versículos más adelante, en el capítulo 21, se nos habla de que el mismo Jesús invita a que Tomás lo toque, ¿sí? Y también el Evangelio de Lucas nos habla de que Jesús invitaba a sus discípulos que estaban pues aterrados a que le miraran las manos, esto después de la resurrección, a la que le miraran las manos y los pies, y dice: "Miren que soy yo, no soy un fantasma, soy una persona que, como decimos, de carne y hueso". Esto está en el capítulo 24, versículo 39 del Evangelio de Lucas. Y también en el relato de la resurrección en Mateo, ahí se nos habla también de que pues se acercan las mujeres y le abrazaron los pies y le adoraron. Así es que aquí podemos ver que sí se deja tocar, pero en este relato del Evangelio de Juan no se deja tocar por María Magdalena. Y bueno, la expresión que Juan también es difícil de entender, del por qué no nos dice que Jesús dijo que no lo tocara, ¿sí? Y bueno, vamos a ver los posibles significados, ¿sí? Primeramente, uno de los significados podría ser es que el único contacto real con Jesús, o sea, con Jesús como Rey, es posible solamente después de su ascensión, que no es el contacto físico con las manos lo que verdaderamente importa, sino el que se establece mediante la fe con el Señor resucitado y viviente.
Y eso parece también indicarnos como lo que sucede con el discípulo amado, que no vio a Jesús, sino ve todos estos signos, estas cosas que están ahí, estas telas, la vestimenta, y eso lo lleva al tener la fe en que Jesús ha resucitado. Entonces, esta es una de los posibles, pues de lo que representa, de lo que significa. En segundo lugar, también se dice que la frase no me toques también se puede traducir por no me retengas. Esta es también la otra manera en que se podría traducir. Y sería como si Jesús le hubiera dicho, no me detengas, no te quedes tanto adorándome en este momento por tu nuevo descubrimiento, sino date prisa y ve a darles la noticia a los demás discípulos. ¿Sí? Esto es algo que pues nos dice también a nosotros, ¿verdad? A veces nos quedamos más con esas bonitas experiencias y no actuamos. Tenemos que actuar. Más o menos esto era lo que Jesús le estaba diciendo a María. ¿Sí? Aquí encontramos en la gramática griega que esta palabra está de una manera imperativa y que está en tiempo presente y que se podría traducir de manera literal como deja de agarrarme, es decir, que María lo estaba casi agarrando, no lo soltaba, ¿sí? Y puede que Jesús le estuviera diciendo a María, no me sigas sujetando, quedándote solamente tú conmigo de una manera egoísta, y dentro de poco yo tendré que regresar a mi Padre, así es que no debemos dejar de pasar el tiempo, de desaprovechar el tiempo, así es que ve y da la buena noticia para que no perdamos tiempo de compartirlo a mis discípulos. Y bueno, de hecho así lo hace María. Así es que aquí tenemos esta parte, ¿verdad? Donde pues también nosotros se nos llama no quedarnos solo con esa situación de alegrarnos y quedarnos con la bonita experiencia, sino dar los pasos también que inmediatamente busquemos llevar ese mensaje de la buena nueva. Y bueno, estas son algunas de las posibles interpretaciones, explicaciones para este texto que pues sin duda es inquietante. Lo que sí está claro es que Jesús le dijo a María que ella fuera nuevamente con los discípulos con este mensaje de que Él había resucitado y que también le había dicho que Él volvería a su Padre. El mensaje de María contiene lo esencial del Evangelio, porque un cristiano es el que puede decir, he visto al Señor. El cristiano o quien se dice ser cristiano tiene que estar seguro de esa experiencia en su vida. No puede ser cristiano alguien que no ha conocido a Jesús resucitado. No es poder discutir acerca de Jesús, sino encontrarse con Jesús. Quiere decir tener la certeza de que Jesús está vivo. Bien, vamos ahora a esta sección de los versículos 19 al 23 y dice así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son retenidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Bien, pues es muy probablemente que los discípulos pues estuvieran ahí o siguieran ahí juntos en el aposento alto donde habían celebrado la Pascua. Y se nos menciona aquí en el Evangelio que ellos estaban ahí reunidos
por miedo de lo que les pudiera hacer los mismos judíos. Ellos conocían esta actitud tan vehemente de los judíos y sabían que podrían ir contra ellos, y esto pues les causaba ese gran temor de que pudieran también correr la misma situación de su maestro, por lo cual estaban pues ahí atemorizados, tal vez escuchando los pasos en las escaleras, y si alguien llamaba a la puerta no se tratara de unos emisarios del Sanedrín y que de esta manera los arrestaran y se los llevaran. Cuando estaban allí, Jesús dice entonces que se aparece en medio de ellos de repente y les dirige un saludo común y corriente en aquel tiempo, ¿sí? Les dice: paz a vosotros. Y este saludo, que era tan común y corriente, pues en ese momento no es algo tan común y corriente. Jesús les estaba diciendo con este saludo que seáis verdaderamente libres de todos los problemas. Eso era lo que significaba este saludo. También les estaba diciendo con ese saludo que Dios los colme de todo bien, ¿sí? Y entonces Jesús les encarga, les transmite a sus discípulos esta tarea, y es la tarea que tenemos como iglesia y que nunca debemos de olvidar. En primer lugar, les dijo que como Dios lo había enviado a él, así ahora ellos eran enviados. Y esto quiere decir tres cosas. En primer lugar, este inciso A quiere decir que Jesucristo cuenta con la iglesia. Y esto es lo que también el apóstol Pablo expresa ahí en Efesios y en Corintios, en las cartas a los Efesios y los Corintios, cuando habla de que somos el cuerpo de Cristo. Y Jesús había traído un mensaje para toda la humanidad, y ahora la iglesia se volvía, los discípulos se hacían partícipes de esta tarea. Él volvería a su Padre, Jesús volvería a su Padre, pero su mensaje se encargaba a los discípulos para que llegara a toda la humanidad. Así es que la iglesia tenemos que ser esa boca de nuestro Señor Jesucristo por la cual Él habla. Tenemos que ser esos pies que cumplen sus propósitos. Tenemos que ser como iglesia sus manos para que de esta manera llevemos adelante la obra de nuestro Maestro. Por lo tanto, lo primero que quiere decir esto que estamos viendo es que Jesús hace partícipe a su iglesia. En cierta forma podemos decir que depende de la iglesia. El inciso B quiere decir que la iglesia necesita a Jesús. El hecho de que de ser enviados, se necesita alguien que nos envíe. Se necesita un mensaje que llevar, se necesita un poder y una autoridad que respalden ese mensaje. Se necesita alguien a quien poder dirigirse cuando uno tenga dudas o dificultades. Sin Jesús, la iglesia no tiene el mensaje y tampoco tiene el poder. Sin Jesús, la iglesia no tiene a nadie a qué apelar cuando se encuentra en dificultades. Si no está Jesús, si no es Jesús, entonces no se tiene a nadie que ilumine el entendimiento y que nos fortalezca los brazos y nos anime el corazón. Esto es lo que quiere decir que la iglesia, nosotros la iglesia dependemos de Jesús. El inciso C, Jesús envía a la iglesia de una manera paralela como Dios envió a Jesús. Esto es algo muy significativo. Pero no podemos leer la historia del cuarto evangelio sin darnos cuenta de que la relación entre Jesús y Dios siempre fue una relación de obediencia y de amor. Jesús podía ser ese mensajero de Dios porque ofrecía a Dios su perfecta obediencia y su amor perfecto. De ahí entonces que si nosotros como iglesia podemos ser aptas para llevar el mensaje, ser un instrumento de nuestro Señor Jesucristo, solo lo podremos hacer cuando le obedecemos y le amamos de todo corazón.
La iglesia no se puede dirigir al mundo para propagar su propio mensaje, sino que tiene que ser únicamente y exclusivamente el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia siempre fracasará cuando trate de resolver sus problemas dependiendo de su propia sabiduría y fuerzas. Si nosotros como iglesia prescindimos de Jesucristo y no hacemos su voluntad, esto nos llevará al fracaso. En segundo lugar, refiriéndonos sobre esta comisión que Jesús da a los discípulos, el segundo punto que vemos aquí es que Jesús exhaló a sus discípulos y les dio el Espíritu Santo. Bien, este hecho que nos relata el Evangelio de Juan está relacionado con la creación ahí en el libro de Génesis. En este capítulo 2, versículo 7, se nos habla sobre que Dios entonces sopló, formó del polvo al hombre y le sopló en la nariz aliento de vida, y que entonces el hombre se convirtió en una persona viva. Y es la misma alegoría que también menciona Ezequiel cuando habla de eso, de valle de los huesos secos, ahí en el capítulo 37, versículo 9, donde viene ese viento que representa al Espíritu y que entonces hace que esos huesos, esos muertos, vivan nuevamente. Así es que la venida del Espíritu Santo es como si se despertara a una persona que se encuentra muerta y que despierte para la vida, la nueva vida. Así es que cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, entonces se recrea, así como en el Génesis, se recrea para vivir conforme a la tarea que le es encomendada. Y en estos tiempos en los cuales hablamos de una situación difícil, sin duda el Espíritu Santo viene a nosotros y nos está recreando como iglesia para que podamos llevar a cabo la misión. En tercer lugar, Jesús les dijo a sus discípulos: a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Y bueno, debemos de tener bien claro que ninguna persona puede perdonar los pecados por otra persona. Pero es igualmente cierto que la iglesia tiene el gran privilegio de comunicar el mensaje del perdón de Dios a toda la humanidad. Los apóstoles estaban en las mejores condiciones para llevar el mensaje de perdón porque conocían muy bien esto mediante nuestro Señor Jesucristo. Él les había mostrado el perdón, les había mostrado palpablemente lo que era el perdón. Si ellos estaban con ese conocimiento, también ellos podían ver y tener esa certeza de quién estaba arrepentido y se le podía proclamar el perdón, la seguridad del perdón de sus pecados. Y también sabían si alguien no estaba arrepentido de corazón y de tal manera no sentía la necesidad del amor y la misericordia de Dios. Así es que esto nos quiere decir que una persona no específicamente se refiere a que se le confíe el poder perdonar pecados, sino más bien se le confía el poder proclamar ese perdón de los pecados. Y aquí tenemos esa tarea como iglesia, se nos da esa tarea de proclamar, de comunicar el perdón en Jesucristo al corazón que verdaderamente está arrepentido. Y aquí tengamos muy en cuenta que debe ser alguien que está verdaderamente arrepentido, que no está solamente jugando con la misericordia y el amor de Dios. Bien, ahora pasamos a esta sección del versículo 24 al 29, que dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. El Señor les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás.
Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seáis incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bien, pues para Tomás había sucedido lo que tanto había temido. Sabía que Jesús iba a morir al ir a Jerusalén. Ustedes recordarán que ahí en el capítulo 11, versículo 16, Tomás dice que van con Jesús para morir con él. ¿Se acuerdan en este relato que tiene que ver cuando llaman a Jesús para que vaya a Betania porque su amigo Lázaro estaba enfermo? Y bueno, él había dicho: vamos también nosotros para que muramos con él. Y bueno, lo que podemos ver es que a Tomás pues no le faltaba valor, pero sí era alguien muy pesimista. Y bueno, no hay duda de que él amaba a Jesús y lo amaba bastante y estaba dispuesto a ir a Jerusalén y morir con él, cuando pues los otros discípulos estaban temerosos y vacilantes. Había sucedido lo que, pues, como decía hace un momento, él había temido, y aunque ya no, aunque lo esperaba que esto pasara, sin embargo, esto le había destrozado el corazón. Y lo que hacía, la manera en que reaccionó, fue rehuir de los demás y enfrentar solo su dolor y su pena. Y bueno, Tomás, podemos ver aquí que prefería enfrentar su sufrimiento él solo, y por eso cuando se les presenta a Jesús en esta primera reunión, en esta primera aparición a sus discípulos, pues no estaba Tomás entre ellos. Y cuando le dijeron que habían visto al Señor, pues a él le apareció algo que no era verdadero. Y sumido en su pesimismo, dijo que él solamente podía creer si veía a Jesús y veía sus manos y tocaba sus manos y esa señal donde habían sido clavados esos clavos, y se metía su mano en la herida de su costado. Así es que pues él estaba con esa situación. Y bueno, pasó una semana, Jesús volvió nuevamente y ahora sí estaba Tomás entre los discípulos, y Jesús conocía el corazón de Tomás y le repitió sus propias palabras y le invitó a que hiciera lo que él pedía de prueba. Y Tomás, lo que salió del corazón en ese momento fue la alegría y el amor, y pudo decir: mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo: Tomás, tú has tenido que ver con tus propios ojos para creer, pero llegará el día cuando habrá otras personas que creerán sin haber visto más que con los ojos de la fe. Y bueno, aquí vamos a ver un poco el carácter de Tomás. Y primeramente, pues podemos ver que es alguien que cometió equivocación. El retirarse de la compañía del grupo de los discípulos, con los cuales había compartido muchas cosas cuando estuvieron juntos caminando con Jesús. Él buscó estar solo, se aisló de sus hermanos y se perdió esa primera visita cuando Jesús aparece a sus discípulos. Y nosotros nos podemos perder muchas bendiciones cuando nos separamos de la comunidad cristiana, de la comunidad de fe, y tratamos de arreglar solos nuestros problemas. Nos puede suceder cosas muy buenas cuando estamos en esa comunidad que es la iglesia, esa familia de la fe, y grandes cosas pueden suceder. Cuando llega el dolor, cuando llega la aflicción, muchas veces lo que tendemos a hacer es encerrarnos en nosotros mismos. Y ese es precisamente el momento en que
pese a nuestro dolor, debemos buscar la comunión con nuestros hermanos, porque es ahí donde podemos encontrar a Jesús. Recuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo y es ahí donde podemos ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Así es que en estos tiempos, hermanos, de dificultades, pues no nos aislemos, sino busquemos estar en contacto con nuestros hermanos. Tal vez pues estamos en este aislamiento, pero podemos hacerlo a través de otros medios y tener contacto con nuestros hermanos. Y de esa manera Jesús se hará manifiesto entre nosotros. En segundo lugar, Tomás tenía dos grandes virtudes. Uno, el inciso A, era que se negaba en decir que creía lo que en realidad no creía, o que entendía lo que en realidad no entendía. Jamás negaba sus dudas pretendiendo que no las tenía. No era de aquellos que recitaban un credo sin saber primero o entender primero qué era lo que estaban diciendo. Tomás tenía que estar seguro y eso no se le puede pues reprochar. Y hay una fe más auténtica, dicen que hay una fe más auténtica en la persona que manifiesta sus dudas que en la que repite rutinariamente las cosas sin pensar, sin entenderlas verdaderamente. Así es que así también nosotros, no nos dé miedo, no tengamos que decir que pues no reconocemos, o más bien que tenemos que reconocer que tenemos dudas, porque dicen que cuando hay dudas también puede darse esa plena certeza que Dios nos puede dar. En segundo lugar, el inciso B, la otra gran virtud de Tomás era que cuando estaba seguro no se quedaba a mitad del camino. Y dijo, Señor y mi Dios. Y bueno, esa no fue una confesión a medias, sino una confesión completa que encontramos en el Nuevo Testamento. No era una de esas cosas que sus dudas lo que hacía Tomás era sacar sus dudas para practicar una especie de acrobacia intelectual, sino que buscaba que sus dudas se aclararan y tuviera esa seguridad. Y una vez que llegaba a esa certeza, se rindía totalmente a esa certeza. Tomás tiene algo, pues diríamos, de simpático y admirable. La fe no le resultaba fácil y la obediencia no era una reacción espontánea. Era un hombre que tenía que estar seguro y tenía que calcular el precio, pero una vez que estaba seguro y una vez que sabía el precio que costaba, llegaba hasta el límite de su fe y de la obediencia. Una fe como la de Tomás es mejor que una confesión fría y una obediencia como la suya es mejor que una conformidad que se muestra de acuerdo en hacer algo sin calcular el precio y luego se vuelve atrás. Y ahora la sección, esta última, versículos 30 al 31. Y dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, algunos comentaristas bíblicos afirman que aquí concluía el cuarto evangelio y que el capítulo 21 era un apéndice solamente. Bueno, no hay pasaje en los evangelios que resuma muy claramente cuál es el propósito por el cual se escribió como esta porción. Y en primer lugar, está claro que el evangelista Juan, el evangelio de Juan, no se propuso darnos un relato completo de la vida de Jesús. No se puso a relatar el día a día de Jesús y de esa manera hacer una colección de la vida de Jesús. No nos da un relato exhaustivo de lo que hizo y dijo Jesús, sino solamente algunas partes, algunos eventos donde nos muestra cómo era y las cosas que hacía Jesús para que de esta manera
creamos en Él. En segundo lugar, está claro que también el Evangelio de Juan no se proponía hacer una biografía de Jesús, sino invitarnos a tomarle a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Su objetivo no era dar información, sino dar vida. Era presentar un retrato de Jesús que permitiera al lector ver que la persona que hablaba y enseñaba y obraba así solamente podía ser el Hijo de Dios, y que esa fe encontrara el secreto de la vida real y verdadera. Cuando nosotros leemos los evangelios, o en este caso este evangelio, como si se tratara de una historia, una biografía, lo que estamos haciendo es una manera equivocada de hacer este acercamiento hacia la palabra de Dios. Debemos de leer la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, no como si fuéramos estudiantes de historia que solamente buscamos información, sino como hombres y mujeres que buscamos encontrarnos con Dios, y que en esta hora pues así lo hagamos. Vamos a terminar con una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque, Señor, tu resurrección nos habla de que todas las dificultades en nuestra vida, Señor, nosotros las podemos superar porque tú has vencido la muerte. Señor, que estemos siempre confiados en ti y que nuestra fe se reafirme en esa tu palabra, en esa tu promesa. Y que también, Señor, estemos siempre buscando que nuestra fe se cimente en ti únicamente. Señor, gracias te damos por este tiempo de estudio, Señor, y que tú sigas dirigiendo nuestros pasos. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos todo humildemente. Amén. Bien, hermanos, vamos a recoger nuestras ofrendas y vamos a decir el texto de 2 Corintios 9:7 para presentar nuestras ofrendas. Y decimos: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y vamos a escuchar el himno, el canto Tu Fidelidad, y después tendremos una oración para dar gracias por las ofrendas. Oremos. Señor, gracias te damos porque tú siempre nos sostienes y provees para cada necesidad. En tus manos, Señor, en esta hora pongo a cada hogar, Señor, allá en sus casas, en sus hogares, Señor. Tú sigues estando y proveyendo, sustentando, Señor, proveyendo en cada hogar en lo necesario. Señor, sabemos que tú no nos dejarás, Señor. Tu promesa ha sido que tú nos sostendrás en todo momento. Señor, queda y ayuda a cada uno de mis hermanos. Que esta ofrenda, Señor, tú la multipliques y sirva para el extendimiento de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos humildemente. Amén.
Hermanos, vamos a cantar el himno Dios te llama para trabajar en su reino. Este himno está en un himnario que se llama Cancionero Abierto. Este himno fue compuesto por un hermano metodista. Así es que vamos a tratar de cantarlo, de esa manera también irlo aprendiendo. Dios nos llama para trabajar en su reino. Lo tienen ahí en su pantalla. Te llama a trabajar para su reino, a ser sal, ser levadura, luz del mundo. Dios te envía, te sostiene y te dirige. Vive alegre y confiado en el Señor. Dios te llama a trabajar para su reino, con la voz, con la oración y con las manos. Sé instrumento al servicio del Dios vivo, construyendo así la nueva humanidad. Dios te llama a trabajar para su reino. Si tú siembras y otro riega, otro recoge. No olvides al final de tu jornada que el Espíritu es quien obra en tu trabajo. Dios te llama a trabajar para su reino. Si tú siembras y otro riega, otro recoge. No olvides al final de tu jornada que el Espíritu es quien obra en tu trabajo. Hermanos, como ya comentaba hace un momento, estamos ya por terminar el estudio del Evangelio de Juan. El próximo jueves será el final del estudio del Evangelio de Juan, así es que pues gracias a Dios porque nos ha dado esta oportunidad, pero también invitarles para que nos unamos, sigamos adelante estudiando. Ahora estaremos estudiando el libro del profeta Isaías, esta parte lo que llaman algunos como el segundo Isaías. Así es que vamos a iniciar ya más adelante con ese estudio, pero mientras para invitarles. Vamos a tener una oración para terminar. Señor, gracias te damos porque nos das esta bendición, que es una gran bendición para nosotros el que podamos estudiar de tu palabra, porque así, Señor, tú sigues transformando nuestra vida. Ahora, Señor, queda en cada hogar, en cada uno de mis hermanos, mis hermanas, y que tú, Señor, nos sigas dirigiendo en todo momento. Gracias, Señor, te damos y que tu bendición sea con todos nosotros, hoy y siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.